I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Si no se dieron cuenta, este señor que acaban de ver aquí es el actual flamante secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que antes de llegar a este puesto se desempeñaba como director de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, de la CIA. Este señor exige desde su nuevo puesto que la CIA sea más brutal, más agresiva, despiadada e implacable. ¿Pero con qué objetivo? Pues el de siempre. La CIA es un instrumento de Estados Unidos para derrocar gobierno. Creo que eso lo saben hasta los sordomudos intelectuales que me ven a veces por aquí aunque les pese la lengua para darme la razón. Es más fácil mentir a la gente que tratar de convencerlos de que han sido engañados. Es una frase que me gusta mucho porque es la cruel realidad, especialmente la cruel realidad de nuestros países, donde hace falta mucha lectura de la historia y donde es muy fácil meterle el dedo a la gente. Aunque por suerte hay mucha gente que ve Top de Impacto y se ha dado cuenta que nos han venido contando cuentos con el único fin de manipular la historia. En un video anterior explicaba algunos casos de intervenciones de la CIA para derrocar otros gobiernos. Recordaba, por ejemplo, el golpe de Estado en Irán en 1953 y el golpe de Estado en Guatemala en 1954. Siento mucha simpatía por mis seguidores porque sus comentarios a veces me sorprenden. En ese video en cuestión varios usuarios me dijeron: Gabriel, nombraste a John Foster Dulles, pero te olvidaste de su hermano Allen Dulles, que por esos mismos años era el director de la CIA. Pues sí, es verdad. Este señor, Allen Dulles, director de la CIA entre 1953 y 1961, era hermano de John Foster Dulles, secretario de Estado de Estados Unidos en esos mismos años. Esto es un punto importante porque el patrón de antaño es el mismo que podemos ver en la actualidad. Si no conoces la historia estás condenado a repetirla y el patrón que se usó para derrocar al gobierno iraní guatemalteco, por ejemplo, hace 70 años, es el mismo que se usa ahora. Convencer al mundo cuán malísimos son en X país, cuando el verdadero objetivo es salvaguardar los intereses de políticos estadounidenses ligados a grandes multinacionales. Para muestra, basta un botón, decía mi abuela. Y vaya que tenía razón. En 1953 la CIA derrocó al gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh por nacionalizar su industria petrolera. Al nacionalizar su petróleo, Irán puso fin al monopolio y saqueo de la compañía Anglo-Iranian Oil, que pagaba a Irán una miseria por explotar su crudo. Allen Dulles no solo era director de la CIA, sino que también trabajaba como consejero jurídico de la Anglo-Iranian Oil. Así que es evidente el motivo que llevó a Estados Unidos a dar un golpe en Irán. Este señor, Allen Dulles, para que lo estudien si les interesa, estuvo en la cabeza de una operación secreta para llevar de Alemania a Estados Unidos a científicos nazis especializados en el campo de la medicina y militar. Y también estuvo muy involucrado en el golpe de Estado en Guatemala en 1954, una intervención que fue patrocinada por la multinacional United Fruit Company, y Allen Dulles era miembro del consejo directivo de esta empresa. Y su hermano, John Foster Dulles, recuerdo que era el secretario de Estado en esos años, representaba los intereses de la United Fruit Company a través de su firma de abogados. Que no te metan el cuento de que luchaban contra los malos que eran los comunistas, que luchaban por la libertad de los pueblos de estos países gobernados por dictaduras. No. Investiguen y cada golpe de Estado e intervención de Estados Unidos los llevará siempre a que directores de la CIA, secretarios de Estado, presidentes, gobernadores, senadores, etc. tienen A o B interés financiero dentro de este país. Si en la década de 1950 un hermano era secretario de Estado y otro era director de la CIA con negocios multimillonarios de por medio, en la actualidad tenemos a Mike Pompeo, un combo completo en una cajita de sorpresas. Exdirector de la CIA con claros vínculos e influencia dentro de este organismo de inteligencia, actual secretario de Estado, por lo que es uno de los hombres más importantes de Estados Unidos en política exterior. Tiene más poder que el mismo vicepresidente, diría yo. Y tercero, Mike Pompeo es un hombre de negocios. Les pido, no se vayan a reír si entienden el chiste, o cierren la boca para que no se les metan las moscas. Mike Pompeo es un hombre de negocios, y entre sus negocios más lucrativos se encuentra lo que hace la Sentry International, una empresa en la que hasta hace unos años él era su presidente. Vaya, que hasta su nombre lo dice todo, Centinela Internacional. ¿A qué se dedica esta empresa poco conocida? A fabricar y vender equipos para yacimientos petrolíferos. ¿Qué tiene Venezuela? Petróleo. ¿Qué le hace falta a Venezuela? Equipos Made in USA para estos bonitos y hermosos campos de petróleo. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo?
Muchos creen que yo defiendo al gobierno de Nicolás Maduro. Que la televisión pública de Venezuela se descargue mis videos de YouTube y los pasen en televisión abierta no es mi problema. Que corten los fragmentos cuando digo que la corrupción en Venezuela es muy berraca tampoco es mi culpa. Que haya canales que escojan fragmentos de mis videos y los editen para criticarme tampoco es mi culpa. Si hasta el mismo Putin, presidente de Rusia, país aliado de Venezuela, ha dicho que él gobernaría Venezuela de otra forma. Creo que desde el punto de vista de la economía, en Venezuela se pueden hacer las cosas de otra manera, pero nosotros no nos metemos. La política interna de Venezuela no es asunto nuestro. Hemos invertido varios miles de millones allí, principalmente en el sector petrolero, al igual que han invertido otros países. ¿Por qué ustedes han decidido que todo es culpa de Rusia? Esto no es verdad. Muchos me critican por hablar más de lo que todos callan. Si quieren leer sobre la corrupción de Maduro, miren en la CNN o la BBC, aunque claro, investiguen también por su parte. Pero no se olviden tampoco de leer sobre la corrupción de Guaidó, que no es un angelito como lo pinta casi toda la prensa internacional. La crisis en Venezuela ha sido intensificada por las sanciones de Estados Unidos, aunque haya quien diga que no es verdad. Imagínense por un segundo qué sería de la Colombia de Duque, o de la Chile de Piñera, o de la Argentina durante el gobierno de Macri, o de la Brasil de Bolsonaro si la mayor potencia mundial le cierra sus cuentas bancarias, bloqueándole casi todo el dinero que maneja el Estado, le confisca sus lingoticos de oro guardados en Londres, los sanciona y obliga a otros países a no hacer negocios con ellos. No me gustaría que le hagan esto a mis hermanos colombianos, argentinos, brasileños, peruanos o chilenos. Pero piensen en un segundo cómo su economía se destrozaría de la noche a la mañana si se aplicasen estos métodos de estrangulación económica en sus países. No es cuestión de defender a nadie, no es cuestión de defender a Maduro, es cuestión de ver la realidad. Es cuestión de defender nuestra propia soberanía. Ya basta de intervencionismos. Que Maduro tuvo mala suerte, que cuando llega al poder el precio del petróleo se desploma, sí es verdad. Que Chávez no supo diversificar su economía, eso también es cierto. Que Maduro no tuvo un plan de reacción, pues creo que eso nadie lo pone en duda. Que en Venezuela hubo y hay mucha corrupción, pues eso tampoco lo niego. Pero la otra cara de la moneda, que es como el lado oscuro de la luna a la que casi nadie le presta atención, nos dice que la crisis de Venezuela se ha empeorado por el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos, país que controla el sistema monetario y financiero internacional y país que tiene hombres muy poderosos con grandes intereses en Venezuela, como el mismo Pompeo. Vamos chicos, abran los ojos si es que no los han abierto. Es una pena que muchos no quieran ver que Estados Unidos no quiere salvar al pueblo venezolano, quiere controlar el petróleo de Venezuela y quiere que empresas de Estados Unidos se metan de lleno en Venezuela. Pompeo sabe que de derrocar a Maduro, su empresita, la Century International, tiene garantizado millones de ventas de sus equipos para la explotación de crudo. Por otra parte, los amigos de Pompeo metidos en el área petrolera saben que de derrocar a Maduro, entrarían como perro por su casa para hacer y deshacer. Miren cómo Estados Unidos destruyó Irak con una mentira. Miren cómo Estados Unidos destruyó Libia y ahora es Rusia y la Unión Europea las que intentan devolverle la paz a este país. Miren cómo Estados Unidos ha destruido Siria. Miren cómo ha quedado Siria después de tantos años en los que Estados Unidos estuvo apoyando a los rebeldes moderados que no eran más que terroristas. Y ahora que se han dado cuenta que han perdido la guerra, que no pudieron derrocar a Bashar al-Assad, militares de Estados Unidos intervinieron en pozos petroleros y esto es lo que dice ahora Trump. We have total control of the oil. And frankly, we had a lot of support from a lot of different people. But right now, the only soldiers we have essentially in that area are the soldiers keeping the oil. So we have the oil. And we can do with the oil what we want. ¿Y de verdad ustedes creen que Estados Unidos busca la libertad de los venezolanos que se encuentran en una supuesta dictadura? El problema de Venezuela es interno, ya lo he dicho varias veces, si la oposición se uniera, pueden sacar a Maduro democráticamente, pero lo que pasa es que cada opositor ala por su lado y vela por sus intereses. Como resultado tenemos una oposición dividida, sin plan ni objetivos comunes ni gloria, aunque eso sí, con mucha corrupción, si no pregúntenle a Juan Guaidó. El gran plan para derrocar a Maduro. En una reciente entrevista, el secretario de Estado estadounidense, sí, el mismo que tiene una empresa relacionada con petróleo, recordó que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y que se encuentra en conversaciones con toda Sudamérica, Centroamérica, los países europeos y otros alrededor del mundo con la finalidad de unir esfuerzos para derrocar al presidente venezolano. Alcahuetes, todos son unos alcahuetes, Duque, Piñera, Vizcarra, Bolsonaro, la tal Áñez, todos.
¿Pero por qué son unos alcahuetes? Porque todos ellos saben perfectamente que si no apoyan al plan estadounidense, sus gobiernos se verían amenazados con sanciones. Y ese es el temor de todos los países, hasta de países fuertes como Francia o Alemania, que ya han sido amenazados por Trump. Aunque afortunadamente en este mundo hay algunos que tienen dignidad, como Rusia, que no se baja los pantalones como estos presidentes latinoamericanos que acabo de mencionar. El propósito de la misión que tenemos juntos es de lograr que Maduro se vaya, acaba de decir Pompeo, y agregó que se había reunido con Guaidó. Si se acuerdan del señor Guaidó, ¿verdad? El mismo que llegaría al poder cuando cese la usurpación, y ya lleva más de un año con la misma cantaleta, pero cuidado, que algo se traman. El año pasado mucho se habló de una intervención militar, pero ese plan se les complicó. Se cree que Maduro hubiese recurrido a Rusia para que los ayudara militarmente, tal como hizo el presidente sirio para no ser derrocado. Una cosa es Siria, que está lejos de las fronteras de Estados Unidos, por eso le gusta a Estados Unidos hacer guerras en otros continentes, porque así a sus enemigos les es más difícil alcanzar el suelo estadounidense. Pero una guerra en Venezuela, en el continente americano, con militares rusos desembarcando con equipos bélicos pesados, hizo temblar a Estados Unidos. No es una exageración. Entonces, si la solución gringa no es una intervención militar, ¿cuál es? Pues de momento podemos simplemente intentar adivinar, pero lo que sí queda claro es que Guaidó sigue siendo el títere elegido. Y Pompeo dice que la nueva estrategia está funcionando, pero no ha ofrecido más detalles. Hace unas horas le preguntaron a Trump sobre cuál es el plan para derrocar a Maduro, y sin dar más detalles dijo que este año, el 2020, a Venezuela le irá muy bien. Ya lo verán, dijo en su corta respuesta y se fue. Pero hay que matizar, no es a Venezuela la que le irá bien económicamente si se le quitan las sanciones y el bloqueo, sino a la empresa de Pompeo y a las demás empresas que llevan años esperando explotar a este país sudamericano. De momento sabemos que Estados Unidos organizó una gira internacional a Guaidó con primer punto de desembarque en Colombia, donde apareció al lado del presidente colombiano Iván Duque. La llegada de Guaidó a Colombia sucede en un momento de profunda crisis de la oposición venezolana. La imagen de Guaidó se encuentra en su momento más negativo dentro del país debido a varios escándalos de corrupción, a sus supuestos nexos con grupos criminales colombianos y sobre todo por la incapacidad de traducir los anuncios en actos. Guaidó vendió una promesa de victoria que nunca sucedió y gran parte de quienes le creyeron se desilusionaron. Ya no es el dirigente emergente autoproclamado presidente encargado de Venezuela el 23 de enero del año pasado, proyectado a través de una poderosa maquinaria política, mediática y económica. No logra movilizar a las bases opositoras dentro del país, ya no preside el poder legislativo, ha perdido credibilidad, su ficción de gobierno quedó desnuda. Lo que preserva aún a Guaidó es el apoyo internacional de quienes conducen la operación golpista contra el gobierno venezolano, es decir, Estados Unidos, que tiene en Colombia una de sus bases principales de operaciones para desplegar las acciones contra el país vecino. Washington enfrenta un problema de tiempo mientras sus operaciones vía Guaidó y grupos armados no dan los resultados esperados. La política en Venezuela se encamina hacia el escenario de las elecciones legislativas previstas constitucionalmente para el 2020. Ese horizonte cercano electoral es impulsado tanto por el chavismo como por un sector cada vez más numeroso de la oposición que se despegó de la estrategia conducida desde Estados Unidos. Washington enfrenta así una crisis en su plan para Venezuela. La gira internacional que le han construido a Guaidó busca darle oxígeno político, mostrándolo no solamente junto a Duque y Pompeo, sino también junto a altos representantes de la Unión Europea, región en la que Guaidó tiene planeado varios encuentros con líderes de alto nivel. La pregunta principal sigue sobre la mesa. ¿Cómo piensa Estados Unidos resolver su operación en Venezuela para derrocar a Maduro? Y se me vienen a la mente las palabras de Gene Sharp, el ideólogo de lo que comúnmente se conoce como golpe suave. Suave porque no hay intervención militar ni muertes por armas de fuego, pero es más inhumano porque te roba el dinero, te congela activos, se adueñan de tus empresas en el extranjero, te prohíbe comprar alimentos y medicinas, y la gente moribunda de cuerpo y mente le echa la culpa al gobierno. Este señor decía, nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Y es eso justamente lo primero que va a intensificar Estados Unidos en Venezuela. Han intentado asfixiarla pero no han podido, pero lo cierto es que no han usado su crueldad al 100%. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar a 15 aeronaves propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela. Las medidas contemplan que ninguna persona o entidad estadounidense puede realizar transacciones con estas aeronaves, lo que incluye el reabastecimiento, contratación o compra de las mismas. Y de ahora en adelante solo veremos más bloqueos y sanciones de este tipo.
Maduro ha expresado su voluntad para dialogar, pero desde Estados Unidos, como el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, han afirmado que lo único que se tiene que dialogar con Maduro es lo que va a querer de comer en el avión que lo lleva al exilio a Cuba. Es decir, no quieren diálogo. Y mientras queda por entender cuál es el punto principal de este grandioso plan de Estados Unidos para derrocar a Maduro, Pompeo ratificó que su país seguirá poniendo duras sanciones contra Venezuela. Lo que pocos cuentan es que las sanciones no son únicamente contra los altos funcionarios, sino que han afectado a toda la población. El bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela ha generado pérdidas que superan los 40.000 millones de dólares. Repito, ¿qué pasaría si a Chile o a Colombia asfixian de esta manera? Eso pueden responder ustedes, queridos amigos y enemigos, en la caja de comentarios. Desde Rusia consideran que las últimas declaraciones de Pompeo solo demuestran que Estados Unidos nunca ha abandonado la táctica de injerencias en los asuntos de países soberanos y la política de cambio de gobiernos. Los rusos sostienen que Estados Unidos abusan de alusiones a la democracia en otros países como una herramienta para fomentar la coyuntura política interna conveniente a Washington. Y razón no les falta a los rusos. Para confirmarlo, basta con revisar los intereses económicos que tiene Pompeo en Venezuela, al igual que los intereses que tuvieron los hermanos Dales en Irán y Guatemala. Esto no es cuestión de derechos humanos, ni de dictaduras, ni de democracia. Es cuestión de intereses con muchísimo dinero de por medio. Soy Gabriel Bulgakov. Dale al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, en especial a aquellos que no cierran los ojos ante los grandes errores del chavismo, pero al mismo tiempo entienden que las garras de Estados Unidos quieren chuparle todo el petróleo del que gozan y que no pueden vender. Hasta la próxima.